Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenos fríos o muy buenas tardes, con una temperatura bastante baja en la ciudad de Osorno. Nos encontramos junto a usted desde la Galería Willer junto a Bernardo Candia. Hoy día vamos a andar un poco más rápido que otros días, producto que la temperatura es realmente baja a esta hora de la tarde. Bernardo, un gusto de compartir con usted. Hola Claudio, buenas tardes y bueno, un saludo a todas las audiencias que nos ve y nos escucha. Sí. Y eso es importante también, hacer este gesto de tratar de compartir con verdad y eliminar la mentira, que pareciera ser que ha pasado a ser parte de la vida cotidiana de nuestro quehacer público en la vida pública. Yo traje a raíz de eso dos textos. Ya. Uno que dice que tiene que ver con la verdad y la mentira, de Friedrich Nietzsche, que básicamente, claro, que este enfoque lo hace desde el punto de vista de cómo él rompe o establece un quiebre con lo que era la tradición de verdad y mentira, desde el punto de vista de las grandes civilizaciones, y a partir de ese quiebre él establece su planteamiento en términos de lo que es sus puntos de vista filosóficos. Uh-huh. Y el otro texto, que este te va a gustar, dado que tú eres más pequeño que yo, de Max Weber, que sobre la sociología. ¿Dijo Weber o? Weber. Ah, ya. Sociología de la religión, que ya. es un texto que da cuenta, digamos, de las grandes religiones que existen en la humanidad, y hace un análisis muy bueno desde el punto de vista sociológico de cómo las religiones han contribuido a construir sociedades, estados, y también obviamente realidades que son parte de la vida cotidiana del ser humano. Esto es importante mencionarlo porque estos son temas que no se hablan, la sociología de la religión. Porque efectivamente las religiones, yo puedo adscribirme a una de las 5 grandes religiones que están planteadas dentro de las sociedades modernas, me adscribo a una, pero en general las religiones han entregado un marco moral que han invitado al hombre a trabajar en comunidad, en sociedad, cooperativamente, para lograr vencer obstáculos que en el individualismo son imposibles de alcanzar. Bueno, estos dos textos son recomendables y que ojalá pudiese la gente adquirirlos, poder leerlos y disfrutar una buena lectura que les va a aportar a su vida cotidiana y a interpretar también la realidad y a entender un poco más cómo ha sido la humanidad o la historia de la humanidad a través del tiempo. Mi crítica apuntaría solamente a la editorial, Editorial Leviatán. Pero obviamente si viene de don Bernardo Candia, uno puede esperar la cercanía. Uno no debe quedarse en la forma, sino ir al fondo y el contenido. Exacto, el resto es contexto. Sí. Bernardo, revisemos un poco los temas que han marcado la pauta informativa. A nivel nacional hay varios temas, incluso algunos que rayan en lo policial, como el rechazo al recurso de amparo que presentó Joaquín Lavín Jr., y toda la situación penal y policial que embarga a este personaje, como a otros integrantes de un sector político que hoy día está bastante cuestionado judicialmente, Camila Flores y otras cosas. Está la actitud de una oposición que a través de un tsunami de indicaciones ha tratado de colapsar un proyecto de reforma que finalmente fue aprobado para legislar y que entrará en una discusión ahora no con un tsunami, sino con un huracán de indicaciones que va a entrampar su discusión. Está también el tema de la delincuencia y la presentación de la ministra de Seguridad, Steiner, en relación a este plan de seguridad que usted había planteado acá, inexistente, y que se había planteado y que ella reconoce con mucha honestidad. Hay que dar cuenta de esa honestidad que ella tenía, que efectivamente no tenía un plan, nunca pensó que se lo iban a pedir por escrito, pero lo tenía dando vuelta. Y está el tema internacional, con la visita de su amigo personal, Donald Trump, a China, donde él fue a genuflexar la democracia occidental. Bueno, mira, vamos a hacer un breve, yo diría, análisis de lo que es el encuentro entre Donald Trump y nuestro amigo presidente de China, Xi Jinping. Sí. Bueno, yo creo que queda en evidencia en esta oportunidad la importancia que tiene China en el contexto mundial. China pasa a ser uno de los países
una potencia económica, una potencia en ciencia y tecnología, y por lo tanto obviamente que es bueno que estos dos grandes países se encuentren, establezcan una relación virtuosa, porque lo peor que puede pasar, Claudio, es que las grandes potencias se entren en conflicto y los únicos que pagan las consecuencias son los países chicos. Y por lo tanto yo me alegro de ese punto de vista, que se establezcan puentes de comunicación y de diálogo, y por lo tanto yo espero de que ojalá también que esa misma actitud se muestre con el conflicto en Medio Oriente, de tal forma que se termine ese conflicto innecesario, que no tiene ningún sentido y que lo único que afecta son a los países nuestros, que lo único que quieren es tratar de sacar adelante a su gente, a su población, obteniendo mayor crecimiento y tener habilitada la despensa nacional con lo suficiente para poder desarrollar vida y sociedad. Exacto, entonces básicamente eso. Y lo otro que quiero tomar el tema de la ministra pero antes de Seguridad. veamos lo de Xi Jinping, porque me parece un tema interesante. Este acercamiento inmediatamente pone un paño frío a lo del estrecho de Hormuz y deja a Putin jugando a los misiles solito, jugando a los misiles solito. Demuestra también que la economía china y la economía norteamericana no son muy distantes unas de otras, tienen más puntos en común de lo que uno puede creer. Por lo tanto, solamente en países latinoamericanos y con poco conocimiento es donde marcamos la diferencia entre esta China comunista y este capitalismo norteamericano. Yo tengo una impresión que en el caso de China, hace rato que dejaron de ser comunistas. Ellos practican un capitalismo muy depredador. Si te pasan $1, te van a cobrar 5, y por lo tanto no tienen ningún asco en establecer ese tipo de relaciones con los países. Bueno, ¿para qué está de decir que en América Latina las inversiones que han hecho no son gratis? Y por lo tanto ellos lo único que quieren, como cualquier otro capitalista, es recuperar su inversión y ganar. Y yo no veo en eso ninguna diferencia con Estados Unidos. El problema aquí es geopolítico. ¿Quién es el que domina el mundo? ¿Quién establece las reglas del juego? Y yo creo que de ese punto de vista hay que analizar estas relaciones y estas conversaciones. Quieran o no, Rusia sigue siendo un actor importante. Son de los pocos países que tienen una cantidad de bombas nucleares, que es lo único que tiene, porque de verdad no le queda más que eso. Y ese tipo de armas obviamente que tienen un impacto y una forma de relacionarse con aquellos que no las poseen. Pero más allá de ese tipo de cosas, yo creo que lo importante es lo que está pasando con nuestro país. Sí. En materia de seguridad. En materia de seguridad me parece sumamente grave lo que ha estado sucediendo en el Ministerio de Seguridad, tanto con la ministra como con el subsecretario. Joanet, yo quiero partir con las declaraciones en una entrevista que le hacen al subsecretario, en donde no es capaz de reconocer, primero, que no tienen un plan. Lo reconoció la ministra, de que llegaron, claro, llegaron al poder sin ningún plan de trabajo ni una estrategia que uno diga aquí hay a lo menos 5 o 6 puntos en los cuales se le va a hincar el diente al tema. Entonces uno, por ejemplo, mira, si tuviesen este plan, si hubiesen llegado con un plan, hubiesen sabido inmediatamente qué hacer con Gendarmería. Gendarmería, hace poco, antes que saliera el gobierno anterior, se aprobó la ley que le traspasa, en este caso, Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública. Es decir, ya se dictó la ley, está publicada, por lo tanto, la ministra de Seguridad es la responsable de Gendarmería, no el Ministerio de Justicia como era antes. Y por lo tanto la ministra, cuando va al Parlamento y no es capaz de, todavía no se da por enterada de dar recibo que Gendarmería depende de ella. Entonces la pregunta que uno debiera hacerse, ¿qué va a hacer con Gendarmería? ¿Cuál va a ser el plan de trabajo que va a tener Gendarmería, que ha sido una de las instituciones más afectadas por la corrupción? Gendarme es vinculado a actos de corrupción, y por lo tanto ahí hay un trabajo que hacer, una línea de trabajo fundamental, porque es evidente que en este caso Gendarmería cumple un rol muy estratégico dentro de lo que es la mantención del orden, la disciplina dentro de las cárceles. Segundo punto que me llama la atención es que Joanet, por ejemplo, en esta entrevista
no es capaz de reconocer, primero, que no hay un plan, segundo, que trata de culpar al gobierno anterior de la ausencia de Carabineros. Es decir, todos sabíamos de que Carabineros más o menos un 30% menos de dotación por diferentes razones. Y una de las razones, mira, fundamentales, no es porque el presidente Boric no hubiese querido implementar o ampliar los cupos. Lo que pasa es que tú necesitas escuelas de formación, y esas escuelas de formación hoy día no dan abasto con la capacidad que se requiere de aprobar. Por lo tanto, tú primero tienes que construir infraestructura. Segundo, tienes que dar los recursos necesarios para formar al carabinero, que a lo menos debe tener 2 años de formación, y ser una convocatoria mayor a lo que son los egresados. Es decir, por ejemplo, hoy día creo que se están jubilando más de los que ingresan. Por lo tanto, tú año a año estás produciendo un déficit de carabineros, y eso, seamos sinceros, se nota en la calle. Y esa es una decisión que hay que tomar ahora con respecto a modificar el sistema de elección de carabineros. Claro, porque ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que dotar de los recursos necesarios a carabineros para que construya o amplíe centros de formación, que los tiene, son 9 que tiene a nivel nacional, pero que son insuficientes porque son muy chicos, no da abasto, digamos, la cantidad de personas que tienes que capacitar. Y en segundo lugar, tiene que haber una estrategia de incentivo que te permita captar jóvenes que quieran incorporarse a la institucionalidad de Carabineros, y con eso ir supliendo el déficit que tenemos hoy día evidente en la presencia de Carabineros, sobre todo en las calles. Tercer punto que me parece importante de destacar acá, que no se está abordando desde el punto de vista del Ministerio de Seguridad Pública adecuadamente lo que son los homicidios. La tasa de homicidio, nosotros cuando el 2022 aproximadamente era de un 6,4 por cada 100.000 habitantes, es decir, en Chile existía una tasa de 6,4, que era una tasa que nosotros nunca la habíamos conocido. La más alta. La más alta, y se produce un proceso de contención y de baja. El 2025 la tasa fue de 5,4. Entonces la pregunta que uno debería hacerse, ¿a cuánto vamos a llegar el 2026? El 26, si tenemos adecuadamente políticas que apunten a seguir bajando esta tasa de homicidio. Pero, ¿qué me dicen las cifras? Mira, en los últimos 5 meses, han habido 300 homicidios. 343. Mira, yo busqué la cifra. Ya, 343, yo lo saqué con 300, pero si fuesen 300 en 5 meses, que todavía no termina el mes de mayo, ya tendríamos 60 semanalmente. Y principalmente estos homicidios suceden en Santiago. Es decir, tú tienes focalizado, georreferenciado, dónde y en qué comuna se están produciendo. Lugares geográficos, las causas, el tipo de armamento que se está utilizando. Claro. Todo eso lo tiene. Por lo tanto, aquí tiene que haber ahí una estrategia para abordar estos temas. Y ahí yo veo que evidentemente que el plan, si no está, no tienes claro qué es lo que vas a hacer. Entonces estáis reaccionando frente a situaciones que se están produciendo. Entonces, de ahí la importancia que o el presidente hace una evaluación seria de la ministra, que hasta su propio sector se está dando cuenta que no está dando el ancho, que no está preparada para asumir un desafío de esta naturaleza, y que el presidente llegó con este era su principal tema. Llegó a ser presidente de Chile porque instaló muy bien el tema en el imaginario colectivo de la ciudadanía, pero a poco andar nos damos cuenta que eran las puros titulares de la canción, po. Ahora, efectivamente el 2022 fue la tasa más alta de homicidio. El año 2025 había bajado anualmente a 1.125 homicidios, lo que hablaba de un proceso que se llamaba de estabilización hacia la baja. Hoy día, de todas maneras, con los 343 homicidios que van hoy día, está un poco más bajo que lo que estaba en 2025 a esta altura del año. Pero, como usted dice, si no hay un plan, si no hay un enfoque, si no se establece cuáles van a ser los criterios que se van a utilizar o cómo se va a trabajar procedimentalmente para reducir el tema de homicidios, sabiendo cuáles son geográficamente los puntos de mayor ocurrencia, entonces estamos con los ojos cerrados. Claro, y el otro tema que, mira, me parece importante, aparte de los 3 que ya he planteado, es el tema de la construcción de cárcel. O sea, si la ministra no se hace cargo, como Ministerio de Seguridad Pública, que necesita construir cárceles
rápidamente. No puede ser que el Ministerio de Obras Públicas sea el que aparezca diciendo que va a construir X cantidad de cárcel y no sea la ministra de Seguridad Pública, que es la que le compete en coordinación, por último, con el Ministerio de Obras Públicas. O que no haya un comunicado conjunto. Conjunto, que uno diga que hay una coordinación, hay una forma de abordar este tema que es complejo, que es caro, pero que hay que hacerlo. De tal forma de descongestionar nuestras cárceles. Hoy día Chile tiene 64.000 personas en prisión efectiva y 56.000 personas que tienen medidas cautelares. Es decir, tenemos más de 100.000 personas que tienen algún tipo de medida en estos procesos. Entonces, ahí hay un tema que hay que abordarlo en forma urgente, ya sea vía concesionando o vía con recursos estatales. Pero ahí esos son los temas que la ministra, a mi juicio, debería abordar. Y además, entender de que su rol no es de sheriff. Ella no es la que está convocada a salir a las calles. Ella la nombraron como ministra, y eso lo dice la ley. Es para articular los distintos servicios que están a su cargo, es decir, cómo nos coordinamos con las policías de investigación, carabineros, el mismo aduana o de gendarmería, es decir, articular el conjunto de instituciones que algo tienen que decir en seguridad. Y por lo tanto, ese rol no lo está cumpliendo, y como no lo está cumpliendo, evidentemente que la unidad de análisis que ella misma desarticuló, hoy día le está penando, porque esa gente que estaba en esa unidad era la que producía todo este conocimiento necesario para actuar y llevar a cabo acciones concretas. Entonces, yo creo que esos son los grandes déficits que tiene la ministra, y lamentablemente, si no hay aquí una corrección, si no hay una reacción de parte del presidente, bueno, vamos a seguir marcando el paso con este tema tan relevante e importante para Chile, a pesar que estamos lejos, yo creo que eso es importante también de decirlo, de lo que son las tasas de homicidio que tiene Brasil, México, Colombia, Ecuador, que están por sobre el 26 por cada 100.000 habitantes. Claro. Nosotros tenemos hoy día, Dios gracias, 5,4, y nos preocupa, y está bien que nos preocupe y nos ocupe, porque la idea aquí es bajar a lo que históricamente ha tenido Chile, que no era más que un 3,4% de tasa. Restablecer el clima de seguridad en la calle, en los lugares públicos, y volver a un clima de normalidad efectivo. Efectivo, que es anterior al estallido social. Sí. Y el otro tema, mira, que no tiene que ver con seguridad, y que lamentablemente también hay ya síntomas de una falta de gobernanza y de conducción, es lo que está sucediendo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aquí no es casualidad que el subsecretario haya renunciado. No es casualidad que la ministra no entienda cuál es su rol. Ella no es la emprendedora del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y además resultó que era media cusete, porque dijo, miren, yo no he declarado todas mis sociedades que tengo, y por lo tanto, pero esto mismo lo han hecho otros ministros del gobierno. Entonces uno dice, bueno, esta ministra, ¿dónde está su ética? Que, como dice el dicho popular, bueno, si confesión de parte, relevo de prueba. O sea, entonces tú dices, bueno, algo está sucediendo acá. Pero lo más grave es que ella cree que el Ministerio de Ciencia y Tecnología es solamente ciencia aplicada, pareciera ser, o que esto es una verdadera empresa, y la ciencia es lo más lejano a eso. La ciencia lo que tiene que producir es conocimiento para ser aplicado o generar conocimientos necesarios que necesitan toda sociedad para poder actuar adecuadamente en los distintos temas. Entonces, lamentablemente yo creo que estos son síntomas preocupantes, porque también uno dice, bueno, ¿qué está sucediendo con los otros ministerios? Imagínate, yo le he escuchado unas declaraciones al director del hospital, que estamos cerquita acá, que le van a recortar como 1.200 millones de pesos en su marco presupuestario, y sale diciendo, mire, esto no va a tener ningún impacto. Entonces, yo no sé si él cree que todos los osorninos somos... ¿Este director de salud es heredado del gobierno anterior? Bueno, pero salía con la Seremi. Uno se pregunta que 1.200 millones, según él, en sus declaraciones, dice que no tiene ningún impacto en la prestación de servicios. Claro. La verdad, ¿qué pasaría si a ti te recortan
tu sueldo, al menos en un tercio, si eso no tuviese o no impacto en tus actividades mensuales. Obviamente. Evidente, entonces no va a afectar por eso la uno Yo estuve revisando lo que va a significar este recorte, entre otras cosas, por ejemplo, la no contratación de personal a honorario que cumple una función de refuerzo en los sistemas de urgencia del hospital. Eso no van a ser recontratados, según lo que se está planteando en el instructivo 333 del Ministerio de Salud, que busca no llegar al 3%, sino al 2,43% solicitado, del 3% solicitado por el señor Quirós. Pero mira, lo que quería hacer el punto era que no nos tomen por leso. Claro, o sea, va a afectar. Esto va a afectar. Claro, va a afectar. O sea, de hacer una afirmación de esa magnitud y de esa naturaleza, me parece que es un agravio a la inteligencia de los osameños. Y en segundo lugar, yo creo que deberían ser mucho más honestos y precisos qué prestación de servicios se va a dejar de contratar. Por lo tanto, si van a haber un ayornamiento, va a haber una optimización de los recursos, me parece bien, pero seamos claros, seamos sinceros y no mezclemos verdad con mentira, porque todos sabemos que en la administración pública generalmente se produce un problema también de administración y de gobernanza, y existen de repente hitos donde tú puedes mejorar, optimizar recursos, pero seamos claros cuáles son esos, tienes que identificarlos claramente. Ahora, si se va a terminar con la negocia o el negociado que se hace con respecto a los sistemas de licitación de sistemas de operación, porque hay empresas de funcionarios públicos que son también empresarios independientes en medicina, que van juntando pacientes para ganar unos procesos licitatorios y arrendarse a ellos mismos a menor costo los quirófanos. Lo que yo siempre he planteado, que en la administración pública, Claudio, uno tiene que tener claro que tú no te vas a hacer rico. Claro. Vas a tener un buen ingreso, vas a poder vivir holgadamente a lo mejor, o tranquilo con tu familia, pero si alguien cree que la administración pública es para ir a enriquecerse, está profundamente equivocado. Y los negocios, la lógica de los negocios dicta muy lejano, siempre dices de Leto, muy lejano de lo que es el servicio público. O sea, si usted, mi amigo, se quiere dedicar a adjudicarse licitaciones, váyase al sector privado. Claro. Pero hoy día eso se hace desde el hospital. No, por eso te digo. Ahí hay un sobreprecio de servicios contratados que sí que hay que analizar, estudiar. Hay otro sistema de los servicios contratados que no tienen un suficiente control, que uno puede suponer que funciona bien, porque cuando no se controla, uno no puede asignar responsabilidades que tienen que ver con los centros de diálisis, que también cumplen una función externa, que habría que echarle una miradita. Como habría que echarle una miradita, por ejemplo, ya que hablamos de los servicios médicos, de las licencias médicas, ¿dónde está el mayor porcentaje de mal uso del sistema de licencias médicas? ¿En el sector público o en el sector privado? Si queremos rebajar costos en el Estado, que sea revisando el sector público, porque es ahí donde se utiliza más la licencia. El sector público tiene su propia autorregulación. Si no, 2 licencias te hay para afuera. Claro, lo que pasa es que en el sector privado también hay un manto de duda, porque la Doris Pérez, que pasó a ser una especie de santa en la institucionalidad, bueno, la revisión da cuenta de 80.000 licencias médicas en el sector privado, ojo con eso, 25.000 en el sector público. Entonces, claro, y al final todo sale del Estado, porque todas esas licencias muchas veces son FONASA. Entonces hay un daño al patrimonio fiscal no menor. Pero es diferente, porque en el sector público la cotización de salud la genera el empresario con su trabajo. En el Estado la genera el mismo empresario, pero para el beneficio del trabajo de los que están en el Estado. Pero como te digo, está bien. A mí me parece. Entonces ahí bien. hay que revisar. Hay dos empresas o dos sistemas que a mí me llaman mucho la atención, de cuánto es el grado de inversión, de modernización, de tecnología, pero que se nutren muy bien del estamento estatal, que son las mutuales y las asociaciones chilenas de seguridad. Hay un cobro importante que ellos siempre pasan
frente a toda discusión, ellos pasan de bajito. Coladito. Sí, coladito. Ahí habría que pegar una... Bueno, hay muchas cosas que en donde uno pudiese decir, mira, esto tiene que ser revisado, tiene que ser fiscalizado, controlado, y yo creo que la institucionalidad de Chile en eso todavía le falta mucho, porque no tiene el personal, no tiene, digamos, la cantidad de personas necesarias para fiscalizar. Porque no tiene el empoderamiento del funcionario público pero para mira, si acá a mí me gustaría mucho que la autoridad sanitaria revise algunos supermercados que no lo han hecho. Entonces mira, no se lo voy a decir por acá. ¿Cuántos funcionarios tienen? Claro. Si ese es el problema. Son instituciones que existen, pero con poco personal. Entonces no les da abasto, ni siquiera, mira, si muchas veces ni siquiera tienen vehículos. Esas son las mañas, porque tú, claro, efectivamente tienen poco personal y poco material. Le colocan 50 funcionarios más, forman un sindicato y se van a paro. Bueno, en la administración pública solamente existen las asociaciones, no el sindicato. Pero bueno, eso es lo que uno debería tener como gobierno. Fortalezcamos la institucionalidad en aquellos sectores donde está débil, para que cumplan su rol adecuadamente. Entonces, ahora, eso es lo que es importante. ¿Es verdad de que hay un sobregasto en el sector público que es incapaz de sostener en el tiempo? Lo han dicho todos. Pero anunciar como medida principal de un gobierno una reducción de 6.000 millones de dólares sin saber claramente cómo recortar, no entendiendo que no se puede hacer en simultáneo, paralelo y automático. Bueno, tenía que haber sido progresivo, escalonado y tener un... Bueno, pero mira, si tú le vas a rebajar a través de esta famosa mal llamada proyecto de reconstrucción, yo no digo que van a reconstruir, pero bueno, tú dices, claro, si con esta contrarreforma va a haber, digamos, que vas a dejar de percibir como Estado 4.500 millones de dólares, ¿de dónde saco esos 4.500 millones de dólares? De dos cosas. Primero, el MESCO, que te están pasando a ti la cuenta, pero enterita, y por lo tanto el Estado va a recaudar más impuestos, porque el mecanismo, eso es lo que funciona, menos impuestos cuando el Estado toma la decisión de subvencionar para que el alza del combustible no sea tan alta. Y acá, digamos, lo que hicieron fue traspasarle toda directamente, punto. Y por lo tanto el Estado va a recaudar más impuestos. Segundo, está este recorte que tú haces mención, que lo dijeron, nadie puede llamarse a engaño, que ellos dijeron que iban a recortar 6.000 millones, lo que no dijeron era cómo y cuándo. Entonces, lo primero que sale, esta cosa que después dijeron que ellos no querían descontinuar programas sociales. Bueno, quedó en evidencia con la circular 16, que la vimos acá, en donde el objetivo era simplemente descontinuar programas que, según ellos, están mal evaluados, pero llevan ni siquiera mal evaluados, o sea. Pero mira, llevan 2 meses. ¿De dónde podían ellos tener acceso a retroalimentación para hacer el evaluación? Claro. O sea, yo me hubiese tomado el tiempo de decir, a ver, evaluemos este año cómo funcionan estos programas y el próximo año vamos a mejorarlo y vamos obviamente a cortar aquellas cosas que nos están haciendo bien. Pero aquí, a rajatabla, se tomó una decisión de rebajarle a todos los ministerios y por lo tanto sin tomar los efectos que esto tiene, los impactos que esto tiene. Bueno, el primer impacto político que tuvo el gobierno de Kast fue que bajó del 58% al 40% de aprobación de acuerdo a la encuesta y por lo tanto tiene un primer impacto y esto va a seguir en esa línea porque al final de cuentas la gente se está percibiendo de que no es lo que ellos querían o esperaban de un gobierno. Ahora, lo que uno puede esperar aquí y que sería como la forma rápida de disminuir la crítica, que a pesar de lo que se está haciendo, la aprobación ciudadana al gobierno no baja ni oscila porcentualmente con varias variaciones importantes, es establecer la medida compensatoria para la economía. La medida compensatoria para la economía a la que me refiero es la inyección de recursos por parte de mayor inversión de empresas privadas. ¿Y dónde está eso? Eso es lo que quiero saber. Donde hoy día tienes más inflación, 4% de inflación, y seguimos creciendo a una tasa proyectada por el Fondo Monetario Internacional
que no va a llegar al 2%, y por lo tanto, ¿dónde están los resultados? Por eso, entonces, la invariabilidad tributaria que se ha establecido como uno de los mecanismos para dar certeza a las empresas no logra generar un clima de tranquilidad en el empresariado para que se anime siquiera a mantener un lugar de cercanía para invertir. Hay muchos mitos en esta cuestión. Ellos dijeron que rebajando los impuestos va a haber más inversión. Ese es su eslogan. Bueno, lo que ha comprobado los hechos, los datos empíricos, es que el 2025 la inversión en Chile creció un 7%, con mayores impuestos, no con menor impuestos. Entonces, inestabilidad política. Y que esta inestabilidad Chile siempre ha tenido. Pero la que usaba la oposición de Boris hablaba de una inestabilidad política. Pero se creció un 7%. Claro, y Chile sigue siendo hoy día un país creíble y confiable. Es decir, su clasificación de sigue siendo A. Y por lo tanto tú dices, ¿por qué construimos falsedades? Estas son como la boleta ideológicamente falsa, es decir, también que hayan hecho a lo mejor en las campañas y hayan rendido cuenta media julera, como aparentemente lo hizo también esta senadora que está siendo muy cuestionada, la Flores, me parece que es la que está siendo más cuestionada por el Cervel hoy día. Bueno, entonces, si el país viene creciendo y ha demostrado que a pesar de todo la inversión creció en un 7% y que sin rebajar impuestos sigue creciendo, entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las razones para llevar a cabo esto? Bueno, el compromiso de campaña no va. Ahora, aquí me preocupa a mí, o me pone en alerta a mí, es que desde los últimos 2 años del gobierno de Boric hasta los últimos indicadores del mes pasado, las exportaciones siguen en aumento. Sí. Se siguen proyectando positivamente, gracias a que en el gobierno anterior no se metieron con los exportadores y gracias a que este gobierno todavía no se meten con los exportadores. Es que esperamos que los gobiernos sigan tomando distancia. Si el gobierno o el Estado de Chile no tiene que intervenir en eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es lo que hace cualquier país sensato. Es decir, por ejemplo, la última visita que hace el ministro de Relaciones Exteriores con un grupo de empresarios a la India, y establecer condiciones para que la inversión de los hindúes o de los indios sea mayor en Chile y también nosotros poder exportar mayor volumen. La exportación a la India nuestra del 2025 fue de 5.500 millones de dólares. Es decir, si aumentamos eso, bienvenido. Es un mercado de 1.400 millones de personas a las cuales puede requerir, porque la India está creciendo a una tasa de sobre el 8%. Entonces ahí hay un segmento de clase media que está aumentando su poder adquisitivo, al cual deberían apuntar nuestros productos con nuestros empresarios. Hoy día los empresarios, me llama la atención, ¿alguien has escuchado hablar sobre el proyecto que tiene? No sé, están calladitos. Están calladitos, pero están atentos y están preocupados. Fíjate que el día miércoles conversé con un empresario que me dijo, mira, yo sembré tal cantidad, bastante plata, en semillas, en papa, esperando cosechar. Viene el aumento del combustible y la utilidad que tengo se la va a comer el combustible del tractor y el traslado en camiones de las papas. Me quedé a ras. Pero mira, el problema mayor que va a tener ese pobre hombre va a ser este año, cuando tenga que preparar la tierra, cuando tenga que comprar los insumos, claro. Porque uno de los productos que requiere mayor insumo, digamos, desde el punto de vista, digamos, de lo que son los abonos, es precisamente la papa. Eso se disparó. Bueno, ese es el momento económico. Vamos a ver qué pasa este lunes con la reunión de comité de ministros y qué cambios pueden venir. Bueno, lo más cercano es que viene luego en julio, creo que parte el Mundial del Fútbol. y lo otro, mira, y este es un tema que quisiera solamente dejarlo enunciado, porque me parece es un tema bien importante que tiene que ver con nuestras Fuerzas Armadas en relación a lo que fue la ley plurianual, donde se creó un fondo para poder fortalecer a las Fuerzas Armadas, y yo creo que es un tema que hay que verlo, porque, bueno, dentro del contexto geopolítico militar, hay que mirar qué está pasando con Argentina, qué está pasando con el Perú, con Bolivia, y por lo tanto nosotros no podemos perdernos, de tal forma de que efectivamente se vuelva a reponer los recursos que se destinaban a este fondo para mantener
nuestra capacidad disuasiva, porque Chile siempre ha sido disuasivo. Disuasivo, de tal forma que efectivamente no nos pasen por arriba. Argentina siempre ha tenido aspiraciones hacia la Antártida y por eso es muy importante que nuestros ministros tengan clara conciencia de que el estrecho de Magallanes es chileno y que la boca hacia el estrecho de Magallanes también es chilena y no dejen ahí en el aire como que podría ser argentino. Lo podemos discutir si nos dan nada a cambio. Bien, con Bernardo Candia entonces terminamos este fin de semana. Esperamos encontrarnos el próximo sábado con menos frío, con una temperatura más agradable y con un mejor país. Un gusto estar con ustedes y compartir con ustedes. Bernardo, muchas gracias. Muchas gracias.